faro en la noche. Construir una Colombia en paz es una tarea que no da tregua y es un compromiso de todos. No dejemos de trabajar por la unidad de Colombia. No permitamos que el odio, que la venganza, que la inequidad arruinen la vida de los colombianos. No permitamos que ningún género de violencia acabe con una vida más. Para lograr este propósito es necesario que todos sembremos y cultivemos en el corazón el mismo amor por la patria, que construyamos un proyecto nacional, que no perdamos la esperanza, que trabajemos con valentía y que no dejemos a la improvisación o a la decisión de unos pocos el futuro de nuestra nación. Construyamos un país que sea patria y casa de todos. Es realmente una dicha poder compartir con este entrevistado que vamos a tener hoy, Monseñor Héctor Fabio Henao, director nacional de Pastoral Social y presidente del Comité Nacional de Paz, una persona que no tengo duda que le cabe este país en su cabeza porque lo ha recorrido, lo ha conocido y de verdad conoce la realidad de nuestro país. Y además se ha comprometido con el tema social, liderando todos estos procesos a través de la conferencia episcopal. Monseñor Héctor Fabio, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Padre Ramón. Buenas noches. Bueno, realmente no es por halagarlo, pero es que usted se ha recorrido este país con todo el tema de pastoral social. Y por eso, en vísperas de elecciones, uno tendría que pensar, preguntarle a alguien que conoce este país, ¿cuál es el país que le va a tocar al próximo presidente? Bueno, viene un país que ha tenido unos desarrollos importantes, se ha avanzado en muchas cosas, entre otras se ha consolidado una parte importante de la implementación de los acuerdos con la guerrilla de las FARC, lo cual es una noticia muy positiva para el país. El país hace ya mucho tiempo viene en un camino de fortalecimiento de su economía, tenemos grandes desafíos, vamos a llegar a una economía con unos déficits presupuestales importantes este año y el año entrante, eso habrá que mirarlo, pero es una economía que es más robusta que en el pasado. Vamos a tener también un país con una conflictividad social importante, eso no es tan negativo, pero hay que tenerlo presente. Hay muchos temas que pueden ser conflictivos en el manejo de todo lo que es la ruralidad. Ahí pueden haber movimientos complejos que se vayan poco a poco manifestando sobre temas que tienen que ver con la reforma rural, temas que tienen que ver con la erradicación de los cultivos de coca, que ese es un gran desafío. El gobierno que viene a encontrar a un país con una de las tasas más altas de producción de coca históricas, con lo cual tendrá que mirar con mucho detenimiento cómo va a manejar el tema. Va a tener también que ver con unas conversaciones iniciadas con el ELN, y luego habrá otros temas relacionados sobre todo con capítulos de justicia y fortalecimiento de la democracia que indudablemente le van a representar retos muy grandes. Y es un momento de muchas posibilidades, de muchas esperanzas, pero con unos retos muy importantes. Podría uno pensar que estamos en pleno mundial y entonces esa pasión por la política y por los partidos y por los candidatos se traslada a la pasión por el fútbol. ¿De pronto eso puede hacer que se nos olviden nuestros deberes como ciudadanos? Sí, el hecho de que las elecciones, la segunda ronda haya coincidido con el Mundial de Fútbol es sin lugar a dudas un desafío muy grande para que la ciudadanía mantenga la determinación de participar de manera activa en el proceso electoral. Si no están definidas las cosas todavía, no hay nada escrito todavía en forma definitiva, cualquiera de las dos opciones es posible en este momento. Indudablemente que ha habido encuestas, etcétera, que han mostrado tendencias, pero ninguna nos da la certeza de qué va a pasar, y de ahí la importancia de mantener siempre la determinación de participar en el proceso, mantener como la dinámica
de no dejar que otros asuntos tan importantes como sería el deporte, etcétera, quiten fuerza a esto de la participación ciudadana. El fútbol indudablemente es pasión y es algo que definitivamente engancha muchísimo a la población colombiana, máximo teniendo un equipo como el que tenemos, máximo participando en el Mundial como es en esta ocasión, lo cual es indudablemente para el país muy importante, pero hay que recordar que el futuro de los 4 años próximos del país está en juego y por eso hay que sacar ese espacio para la participación electoral. Monseñor, usted es sociólogo, ¿qué observó a lo largo de esta campaña? ¿Qué elementos interesantes usted destaca? Pues no tanto de las propuestas de los candidatos, sino de la visión de la gente, de la acción de la gente, de la mirada de nosotros como pueblo en torno a estas realidades. Hay algo que se ha cuestionado mucho y es la polarización del país, pero más allá de la polarización del país, ha sido muy importante, Padre Ramón, el hecho de que la gente se enganchó realmente en el debate, es decir, que la gente participó, lo siguió, la gente tomó posición. Eso tiene muchos factores positivos, tiene unos factores de riesgo importantes, pero lo que es positivo es que hay una dinámica incluso de sectores juveniles entrando en el mundo de la participación democrática muy importantes. Sí, me parece que eso es sustancial. Lo otro es que el país ha venido teniendo una nueva configuración política. Si uno mira las decisiones tomadas sobre Senado y Cámara, ahí tenemos una fuerza muy importante de partidos tradicionales, pero en el debate se han ido abriendo camino y eso se vio en la primera ronda presidencial, propuestas que tienen que ver con nuevas opciones, con nuevas alternativas. Es decir, el país está haciendo como un viraje, está haciendo un cambio en el tema de la participación y de las definiciones políticas. Eso también es muy importante. Y hay otra cosa que llama mucho la atención y que en la primera ronda presidencial salió muy claramente, y es que toda esa maquinaria de compraventa de votos, etcétera, no está funcionando tal como en el pasado. Ha habido un cambio importante en algunas regiones en la configuración de la forma como la gente vota. Entonces, muchos temores que había sobre corrupción, sobre desvío de fondos, de votos, etcétera, pues finalmente eso no es tan claro en la elección presidencial. Y esa es una buena noticia, es que la gente está participando más desde sus propios principios. Digamos que lo que vemos en el panorama es la posibilidad de elegir entre 3 opciones. Una opción de derecha, una opción de izquierda y una opción de voto en blanco. La Iglesia nunca se ha metido en el tema de que vote por fulano, vote por sutano. Es muy respetuosa de ese tema. Pero mirando objetivamente las propuestas, digamos, en nuestra condición de creyentes, digamos, el tema religioso ahí tiene un protagonismo importante. ¿Usted vio que ese tema se puso como un punto partidista o es un tema que de verdad en la agenda pública tiene un espacio? Lo primero es que a mí me parece siempre la posición de la Iglesia Católica y del Episcopado bien interesante en estos temas políticos, porque hay una toma de posición, no es que no exista una toma de posición, hay una toma de posición que es en favor de la democracia, que es fortalecimiento de la ciudadanía, que es invitar a la gente a que madure en su capacidad de tomar decisiones. Eso me parece a mí que es bien clave, que la gente sienta que su pertenencia a una comunidad de fe como la Iglesia Católica le anima a ejercer su democracia de una manera supremamente activa. Eso tenemos que valorarlo y tenemos que resaltarlo, que nuestra Iglesia considera que debemos madurar en la capacidad de tomar decisiones frente a asuntos tan trascendentales como son los que se debaten en la arena política. Ahora bien, en el país comenzó a tomar como relevancia el tema de las opciones religiosas en los últimos años con más fuerza, y en los debates políticos eso ha entrado a tener un rol, porque hay unos sectores, digamos, de confesiones de fe que han decidido a participar muy abiertamente con propuestas políticas y con candidatos. Eso es una decisión de confesiones diferentes a la Iglesia Católica y que representa una forma de entrar en el mundo de la política
de estos sectores. Yo eso lo respeto, pero insisto en lo que es la posición de la Iglesia Católica, es que debemos ser muy respetuosos. Lo que es muy importante aquí para leer en el contexto de la relación entre política y fe es cuáles son las decisiones y cuáles son los programas que más tienen que ver con el bien común, con la superación de las situaciones más críticas para los sectores pobres, aquellos temas que tienen que ver con la defensa de la vida, los temas que tienen que ver con la protección grande de los valores sobre los cuales está cimentada en forma estable y duradera la convivencia de una sociedad como la sociedad colombiana. El primer principio que hay acá en juego es que quienes gobiernan lo hagan en función del bien común. ¿Y qué es el bien común? El bien común es asegurar condiciones de vida dignas, acordes con lo que es las aspiraciones más profundas del ser humano, y que desde allí se proyecte un equilibrio, una equidad en todo el tema entre regiones, entre sectores sociales y entre distintos grupos de la sociedad. La capacidad de gobernabilidad que va a tener el próximo presidente, cuando uno ve que las encuestas y todas estas cosas como que pues, no deja muy claro, no afecta el futuro del país. O sea, el partido que pierda va a ser la oposición y entonces va a estar ahí empecinado en que la cosa no funcione. ¿Hay cómo entender esa situación para que después de todo esto los colombianos digamos, oiga, caramba, hay que sacar esto adelante y no seguir como en una posición muy polarizada? Donde eso va a estar más en juego realmente es en el Senado y en la Cámara. Recordemos que tenemos una novedad, y es que el candidato que no sea elegido será senador y su fórmula vicepresidencial será representante en la Cámara. Ellos van a tener ahí un liderazgo fuerte, claro, en el sector de la oposición. Pero ¿qué pasa en Senado y Cámara? Que en Senado y Cámara se funciona generalmente con coaliciones, con alianzas. Y ya hoy se siente cómo se van armando esas alianzas. Lo que habría que hacer una invitación es a que esas alianzas estén pensadas más directamente en función de cómo el país va a trazar una senda que le permita realmente voltear la página de la violencia, crear más equidad, crear mejores condiciones para la ciudadanía, y no solamente una confrontación allí cerrada entre dos bloques de coaliciones. Indudablemente lo que ya empieza a darse en el panorama es que vamos a funcionar sobre la base de dos grandes coaliciones en Senado y Cámara, y ahí tendremos los ciudadanos, nosotros como gente de fe, la obligación de hacer seguimiento y hablar con quienes hemos elegido para que actúen de manera responsable y no de una manera solamente en función de unos intereses particulares, ir más allá, pensar en el bien del país. Monseñor, pero en estas situaciones de alianzas empieza a haber también como una sensación en el electorado: estos se aliaron con este se aliaron con esto, y eso puede generar que nuestra política o nuestra construcción ciudadana de política frente a lo político no sea a partir de participar en un partido político, sino en un caudillo. ¿Cómo lograr superar esas cosas para que ni tanto el mercadeo político nos muestre siempre el candidato como un personaje salvador y más hacia la adhesión a un partido? O la tendencia del mundo es que ya los partidos no interesan tanto como el personaje que ofrezca posibilidades. Es decir, la tendencia en el mundo se ha revertido de partidos hacia movimientos, más que hacia caudillos. Es decir, son movimientos sociales, todo esto de las redes sociales, del internet, de los mensajes, de poder estar permanentemente leyendo distintas informaciones sobre los candidatos y sobre las opciones políticas, ha creado un viraje muy grande, que es el que ha creado estos movimientos. Fijémonos que en Colombia los candidatos se escribieron mayoritariamente por firmas y no en nombre de un partido. Aunque tienen un partido atrás, pero fue a través de firmas que se escribieron mayoritariamente a los candidatos a presidencia de la República. Eso significa que entienden claramente que más allá de los partidos la gente quiere realmente una mayor participación, y eso lo logran a través de los movimientos. ¿Cuáles son los dos desafíos que yo veo ahí? El primero es que las redes pueden distorsionar mucho la imagen de los candidatos.
hay que tener mucho cuidado con los mensajes que nos llegan en las redes, porque muchos lo que pretenden es distorsionar la imagen de un candidato u otro y, digamos, muchas veces recortar sus mismas posiciones, sus mismas opiniones para crear como una gran alerta sobre temas de un sentido u otro. Eso hay que tener mucho cuidado. Lo segundo, que me parece a mí muy importante, es que la gente hoy por hoy en Colombia todavía no ha entrado en la dinámica de profundizar más en los programas. Muy poca gente ha leído los puntos claves de cada uno de los programas, aunque eso se ha presentado en los medios, etcétera, pero eso es muy poco conocido. Y entonces se siguen es como unas especies de grandes eslogan, como unas cosas muy, muy gruesas sobre temas muy particulares que son los que van creando como impacto en la opinión pública. Entonces, aquí lo que hay que hacer el tránsito de una sociedad muy basada en caudillos, como usted decía, hacia una sociedad que conozca más programas, que se interese más por esos programas y que sea capaz de distinguir entre unos y otros y de ahí tomar una decisión. Estamos en Faro en la noche del canal Cristovisión. Ya volvemos. La gente le creó preocupación cuando una institución, una fundación vinculada a la conferencia episcopal recibió a un excomandante guerrillero y les pareció que, bueno, que había que enfocarse más en el conjunto del tema de las cárceles, etcétera, pero muchas personas no conocieron en ese momento, no sabían que la Iglesia está muy comprometida en unas discusiones que hay sobre el sistema penitenciario en Colombia. Ya regresamos con Faro en la noche. Continuamos con Faro en la noche. Monseñor Héctor Fabio, en el Secretariado de Pastoral Social ustedes realizan realmente grandes estudios y muy serios, sistemáticos, juiciosos sobre estas realidades. Hablemos de algunas y precisemos caminos de atención en estos 4 años. Una de ellas es la salud. Es una queja permanente, la salud. O sea, ¿qué hay que hacer para mejorar la salud? El sistema de salud en Colombia tuvo una reforma muy importante hace unos años con la Ley 100 y aparecieron entonces estas empresas prestadoras de servicios de salud que realmente tendrían como misión cubrir el conjunto de la población. Y eso tuvo un componente interesante y fue la creación del SISBEN, que es el sistema de atención a la población en condiciones de precariedad en distintos campos. Entonces, como una forma de atender lo que hoy se llama la pobreza multidimensional, pues se ha avanzado en ese mundo de ver de qué manera prestar una atención adecuada con distintas opciones a la población. Lo que ha pasado con el tiempo es que el sistema realmente ha mostrado muchas debilidades, ha mostrado muchas falencias. Por una parte, ha habido hechos de corrupción muy grandes, conocidos por el país, unos hechos de corrupción enormes en el sector salud, que han prácticamente desfalcado hospitales públicos, que han destruido la red, que han hecho mucho daño. Y por otra parte se ha presentado también un tema de ineficiencia en lo que son el sistema de transferencias, etc. El país hoy tiene que hacer una revisión indudablemente sobre la forma como se va a prestar el servicio de salud en el futuro. Ahí se requieren más mecanismos de control, se requieren más mecanismos de seguimiento, porque indudablemente cuando uno aborda estos temas, pues simplemente hay que reconocer que la inversión que se hace, para poner caso, la inversión que se hace en la importación de vacunas es altísima. Esa es una de las prioridades que tiene hoy el Estado colombiano. Es todo el tema de vacunas, porque hay que erradicar algunas enfermedades y la única manera de hacerlo es a través de la vacunación. Entonces, si esto no tiene un sistema muy transparente de cómo llega a los municipios, etcétera, pues realmente ahí se pierden unas posibilidades de superar temas que serían claves para la población. Entonces yo diría que hay como 3 cosas muy importantes. La una es revisar el sistema de las empresas prestadoras del servicio, que es todo el tema de las EPS y las IPS, es decir, cómo funciona, y hay que hacer realmente un estudio muy a fondo
del efecto que eso está teniendo. Lo segundo es hacer un estudio muy claro sobre las entidades públicas, hospitales de la red pública. Sabemos que hay algunos, incluso en Bogotá, que han tenido una crisis muy prolongada y que son hospitales que tendrían una vocación muy fuerte de atención a población muy necesitada también. Y lo tercero es que esto requiere un debate también en torno al tema de corrupción y transparencia. Aquí se requiere una revisión muy a fondo para evitar que los recursos de la salud terminen en manos de personas que se están simplemente apropiando de algo que es un fondo destinado a la población más necesitada del país. Ese es el otro tema que va pegado con la corrupción, el tema de la justicia. También es necesario hacer reformas, uno ve pues el tema de las cárceles, el tema de corrupción también ahí, de lo complicado que es para una persona que comete un delito menor, que se le carga con todo el peso de la ley, y el otro que hace unas cosas muy grandes y tiene la estructura de tener un gran abogado para que lo libere o le dé la casa por cárcel. Ahí también hay un tema importante de atender. Sí, a ver, la gente le creó preocupación cuando una institución, una fundación vinculada a la conferencia episcopal recibió a un excomandante guerrillero y les pareció que, bueno, que había que enfocarse más en el conjunto del tema de las cárceles, etcétera, pero muchas personas no conocieron en ese momento, no sabían que la Iglesia está muy comprometida en unas discusiones que hay sobre el sistema penitenciario en Colombia y que venimos participando muy activamente con varias redes en esa discusión. Uno de los escenarios en el que estamos participando es con la Procuraduría, en lo que se llama cárceles restaurativas, que son cárceles que permiten el acercamiento entre víctimas y agresores para que haya un proceso de reconciliación y también para mejorar las condiciones de resocialización de quienes cometieron delitos. Pero hay un tema ahí sobre el cual también estamos trabajando, ya llevamos varios años siendo parte de una comisión que ha estado junto a la Corte Constitucional revisando el tema de hacinamiento en las cárceles, de condiciones de alimentación y de salud para los detenidos. Porque hay un asunto muy grave y es que en varias cárceles del país se han presentado verdaderas epidemias de enfermedades muy complejas porque no hay ninguna posibilidad de que la gente tenga un espacio mínimo digno. Entonces el fenómeno del contagio se produce muy rápidamente y de manera muy difícil de controlar. Entonces el sistema penitenciario en Colombia tiene un desafío y es que es un sistema que no responde a la Constitución colombiana. Cuando se habla de estado inconstitucional de cosas, y en este caso se aplica al tema de las cárceles, quiere decir que en las cárceles la Constitución no se está aplicando con respecto a las condiciones de dignidad para los detenidos. Y ahí hay un tema con el cual quiero finalizar, Padre Ramón, y es que se está llevando a la cárcel mucha gente que está sindicada y pasan años en las cárceles aquellos que están bajo investigación antes de que se produzca un fallo. Y eso crea un efecto de hacinamiento muy grave. Es decir, hay que buscar modalidades diferentes porque indudablemente una persona que es un riesgo para la sociedad, un peligro para la sociedad, tiene que tener un tratamiento específico. Pero penalizar con cárcel, es decir, pena intramural para personas que realmente no lo requieren, eso crea este efecto que estamos teniendo. Hay penas alternativas y a veces la gente se queja, el brazalete o con la cara en la pierna un dispositivo, a veces la gente puede burlarse de eso y seguir delinquiendo. Entonces eso nos deja lecciones muy fuertes de la manera como se pueden llevar a la práctica este tipo de penas alternativas, pero la alternatividad en el caso penal colombiano hay que revisarla y hay que profundizarla porque las cárceles hoy no dan abasto y no hay tampoco dinero con que hacer las cárceles suficientes para tener allí toda la gente que está hoy en esas condiciones de hacinamiento tan terribles. Siempre hablamos de las grandes ciudades donde se desarrolla, digamos, parte del país, pero Colombia es un mundo agrario y tiene unas regiones donde hay mucho campo, donde hay mucha gente que desarrolla su vida en los pueblos. ¿Cree que ahora en estos 4 años que vienen el gobierno tendría que poner como más atención a todas estas realidades debido a que pues hay como unos ambientes donde se puede generar más tranquilidad, más desarrollo, o todavía estamos muy descuidados con las regiones, por ejemplo el Pacífico, la Amazonía,
ciertos lugares que como que se sabe que están ahí, que son nuestros, pero como que nadie atiende y como que se los lleva la corrupción, como que se los lleva el desarrollo y como que la gente lo que tiene que hacer es más bien migrar a las grandes ciudades porque allá nunca le van a poner atención. Hay que hacer. Hay un hecho, es que para hacer irreversible el proceso de superación de la violencia hay que tener unos programas mucho más robustos en el área rural. Colombia tuvo programas muy fuertes durante un periodo relativamente importante dirigidos hacia el sector rural. Después hubo un vacío de institucionalidad del Estado presente en las zonas rurales, entonces las guerrillas y los grupos armados ilegales tomaron el control de esos sectores rurales y hoy hay un desafío grande que tiene que ver con todo este asunto de la minería, particularmente la minería ilegal, la minería criminal. Ahí se están tomando zonas muy importantes del país y están destruyendo fuentes de agua, se está haciendo una destrucción sustancial del medio ambiente. Entonces el gobierno que viene tiene unas tareas muy importantes. Primero, definir una política que dé respuesta a las necesidades de la economía campesina, que sea capaz de dar respuesta al campesino como tal, pero al mismo tiempo que sea capaz de ser una economía eficiente en un mercado globalizado muy competitivo. Y eso significa entonces también pensar el tema de cómo crear ahí condiciones para que la gente realmente pueda producir teniendo ganancia y teniendo buenas condiciones de vida y permaneciendo en el campo. Eso significa entonces una transformación muy grande de la forma como se entiende la economía campesina y de la manera como el país va a entender también lo que son los temas agroindustriales, es decir, toda es la gran producción industrial en el campo, que perfectamente ambas cosas son compatibles, la una no tiene que excluir necesariamente a la otra, se pueden perfectamente fortalecer ambas cosas, pero se requiere una política mucho más definida en eso. Ese punto ha avanzado muy lentamente, ese es un aspecto en el cual se han dado pasos, pero muy lentamente. Y como usted dice, hay zonas realmente abandonadas del Estado, esas que usted ha mencionado, que es todo el sector de fronteras, etcétera, donde se requiere decisiones también que atraviesen por crear infraestructura para que realmente la vida en el campo sea posible. Monseñor, de muchas realidades parece que va a suscitarse un gran flujo de personas, de migrantes en Colombia. Esta realidad de los hermanos venezolanos que seguramente trae no solo un momento de solidaridad como lo ha hecho la Iglesia colombiana, sino que ya pues de configuración de la sociedad colombiana de otra manera. También el tema de la paz trae mucho turismo, que trae también otras realidades y otros retos. ¿Estamos como preparados o estamos empezando ya a analizar seriamente lo que significa esta nueva realidad de un país donde va a llegar tanta gente porque se queda o porque va de paso, con todo lo que significa eso? Sí, Colombia ha tenido un cambio muy sustancial en el tema migratorio. Colombia fue un país expulsor, un país que por las circunstancias de sus conflictos internos pues llevó a que miles y miles de personas salieran rumbo a Venezuela, rumbo al Ecuador, Europa, Estados Unidos, y la población colombiana se dispersó por razones de la violencia y de las amenazas. De hace unos años para acá estamos verificando que Colombia se ha convertido en un país de tránsito para gente que quiere llegar a Norteamérica. Entonces tenemos migrantes africanos, asiáticos, en unas proporciones relativamente importantes, que llegan a Colombia muchas veces por el sur del país o por la Amazonía, atraviesan todo Colombia y llegan hasta la frontera con Panamá. Y allá hemos tenido en varios momentos represamientos muy importantes de poblaciones haitianas, como decía antes, africanos, cubanos, asiáticos. Personas que vienen de continentes donde el español no tiene nada que ver, con unas costumbres completamente diferentes, que son víctimas de la trata y tráfico de seres humanos. Es un problema que tenemos. Personas que están sometidas a unas condiciones de tráfico de seres humanos muy graves, y adicionalmente a eso ha venido a sumarse el tema de la migración venezolana por las condiciones conocidas en Venezuela. El país tiene que renovar y adoptar mecanismos, instrumentos que existen en la legislación internacional sobre migraciones. Hay uno concreto que se llama
los acuerdos de Cartagena, la declaración de Cartagena, que podría ser un instrumento interesante, pero bueno, hay múltiples distintos mecanismos, y en el mundo hoy en Naciones Unidas están en discusión dos pactos, uno sobre migraciones y otro sobre refugio. Entonces Colombia va a tener que pensar más su política, va a tener que adaptar los instrumentos que tiene para poder responder a unas situaciones tan complejas como las que estamos viviendo. Acaba la Corte de dar un fallo muy importante diciendo que las instituciones de salud tienen que atender a la población venezolana. Eso me parece que es un paso importante, pero habrá que dar muchos más pasos y una discusión mucho más a fondo de cuáles son los instrumentos que Colombia requiere hoy para atender una situación que no va a parar en el futuro próximo. Hacemos una pausa y seguimos en Faro en la Noche. Ninguno de los dos candidatos y sus partidos han propuesto volver atrás, indudablemente que eso ya es un hecho. Entonces pienso que el tema de la paz hay que mirarlo bajo la perspectiva también del alivio para las zonas más afectadas, hay que verlo también bajo la perspectiva de que era un hecho que tenía que resolverse en un determinado momento. Y no fue un solo gobierno, hubo varios gobiernos que trabajaron muy intensamente con distintos enfoques, pero hubo gobiernos que manejaron muy fuertemente el tema pues, para lograr llegar a una negociación, y efectivamente lo lograron. Ya regresamos con Faro en la Noche. Continuamos con Faro en la Noche. Monseñor, usted es presidente de la Comisión Nacional de Paz, y siempre el tema de la paz es un tema que está en la mesa, pero que genera muchos malestares, muchos puntos de vista. El tema de que se incorpore la guerrilla era importante para el desarrollo del país, pero genera también muchos sinsabores. ¿Cómo ve usted ese ambiente hoy? En la implementación de los acuerdos con las FARC se han cumplido ya una parte importante de lo pactado. En el 100% la fase primera, los logros primeros, y luego hay otros que están en camino, es decir, estaríamos casi en el 50% de implementación de los acuerdos con las FARC, lo cual es muy importante, que este es un proceso de 15 años. Ahí se ha logrado muchísimo, y en las zonas donde las FARC estuvo históricamente presente, la gente tiene una sensación de alivio, de transformación, de cambio, que realmente sienten que eso ha sido un paso de verdad importante. Es más la discusión, digamos, en otros sectores, pero en los sectores donde la FARC estuvo históricamente presente, el acuerdo como tal sí ha traído un alivio muy fuerte. Quedan otros temas pendientes, como decía, queda el ELN, etcétera, pero pienso que este camino que se ha recorrido puede tener aspectos, etcétera, donde puede continuar dándose a la discusión, lo cual es normal. En los acuerdos de paz en el mundo las cosas quedan siempre, durante el periodo de implementación hay una permanente discusión de cómo hacerlo. Entonces eso está sobre la mesa, y le tocará al próximo gobierno ver de qué manera continuar con el asunto. Ninguno de los dos candidatos y sus partidos han propuesto volver atrás, indudablemente que eso ya es un hecho. Entonces pienso que el tema de la paz hay que mirarlo bajo la perspectiva también del alivio para las zonas más afectadas, hay que verlo también bajo la perspectiva de que era un hecho que tenía que resolverse en un determinado momento. Y no fue un solo gobierno, hubo varios gobiernos que trabajaron muy intensamente con distintos enfoques, pero hubo gobiernos que manejaron muy fuertemente el tema pues, para lograr llegar a una negociación, y efectivamente lo lograron. Sí, no es un asunto que se logró solamente en un gobierno, esto viene de atrás, la historia se llegó a estos resultados a través de una historia larga. Entonces esto es todo un proceso que el país ha recorrido para lograr unos acuerdos con la guerrilla más antigua del país y de la región.
El tema de la paz seguirá siendo siempre un tema complejo porque tiene muchos componentes, porque es un tema que es grande, que implica muchas cosas, tiene muchas consecuencias en distintos terrenos, pero digamos que lo que la Iglesia siempre enfocó fue el tema de las víctimas y el tema humanitario. Pero la Iglesia siempre fue un llamado, hay que resolver el tema de las regiones tan golpeadas. Y si uno mira las estadísticas de hechos violentos de hace unos años y estas, pues hay un cambio muy fuerte. Allí habrá que mirar eso. Y también abrir la conversación y la discusión con quienes piensan distinto de qué manera podemos avanzar. ¿Necesariamente el próximo gobierno tiene que entablar diálogos con el ELN o cree usted que los va a suspender por un tiempo? Yo creo que el próximo gobierno va a avanzar con el ELN. Me parece que hay una... La razón es esta. Durante el cese al fuego que se hizo hasta enero de este año, el ELN mostró una cohesión que nadie se esperaba de cumplir con ese cese al fuego en todos sus territorios. Eso acreditó el proceso. Después cuando terminó el proceso del cese al fuego, hubo unos hechos muy lamentables en Barranquilla y en otras partes que realmente crearon mucha preocupación en el país y con razón. Ahora se han retomado las conversaciones en La Habana, pero creo que el gobierno que venga, cualquiera sea, va a querer llevar a término la normalización de las relaciones en el país en términos de construir seguridad, paz, reconciliación en el territorio nacional. ¿Bajo qué modalidad se va a negociar con el ELN? ¿En qué condiciones? Eso habrá que verlo. Pero me parece que en principio lo que podría suceder en el futuro es que se busque la manera de dar por terminado también ese capítulo complejo de la historia nuestra, y lo que nos parece que podría suceder es que se avanzara y también en mirar de fondo otros temas que están sobre la mesa, porque tenemos no solamente el ELN, tenemos otros grupos armados en el territorio. Este es un tema que cualquier gobierno lo tendrá que abordar y habrá varias alternativas, y una de ellas, en el caso del ELN, es la negociación. Como que este despertar de las bandas delincuenciales, de toda esta cosa que está invadiendo las ciudades, pues también tiene que ver con el tema de la paz, es fruto de muchas de estas realidades de mezcla de narcotráfico, personas que no se metieron en los procesos de paz, de la situación social. Son temas complejos que pueden también determinar un poco el desarrollo del país. Sí, se sabía previamente a las conversaciones con las guerrillas que habría un posconflicto complejo y que teníamos grandes amenazas, sobre todo de actores urbanos, como es el caso de las bandas criminales y sobre todo el tema muy grueso del narcotráfico y el microtráfico. Eso no es una realidad nueva, ya venía desde atrás. Habíamos visto lo que había pasado en Centroamérica después de las negociaciones de paz en varios países, y aquí estamos viendo una realidad que indudablemente va a representar un reto muy grande hacia el futuro. Es decir, el Estado tendrá que fortalecer su capacidad de hacer control muy serio, muy estricto sobre todas las redes que tienen que ver con trata de seres humanos, trata y tráfico de seres humanos, tráfico de drogas, minería, porque la minería ilegal es hoy una renta más fuerte que el mismo narcotráfico, es una renta mucho más sólida. Entonces el Estado tendrá que tomar cartas sobre el asunto y avanzar en el control muy serio de las rentas ilegales, porque las rentas ilegales son las que están como en la base de todo un clima de violencia que hemos vivido. No es comparable esas violencias a las violencias que hubo con las guerrillas en su surgimiento, que tuvieron otros orígenes, otras motivaciones, tuvieron otras causas y mantuvieron gran parte de esos ideales hasta el final. Pero sí, en este caso sí esto va representando un desafío, porque Colombia, para consolidarse como un país con un nivel de desarrollo importante, tiene que resolver estos temas de fondo, que es la legalidad en las rentas. Es decir, de qué manera se garantiza que lo que existe sea realmente en el marco de la legalidad y no un montón de negocios
ilícitos que involucran a una parte importante de la población. Legalizar o hacer construir estas redes de legalidad significa más control de los impuestos, más control de los dineros, más control en el lavado de activos. Y esto también no significa potencializar un poco el tema de los bancos. Digamos, los bancos en Colombia controlan muchas cosas, entonces no hay como hay un poquito de legalizar, pero siempre pasando el capital por estos monopolios económicos. En el fondo no genera como una situación de cuestionamiento, de preguntas a nivel social. En el mundo hay una tendencia muy fuerte, Padre Ramón, eso es la tendencia a la bancarización, es decir, la tendencia en el mundo realmente es a que todo pase por los bancos. Inclusive hay países que han pensado hasta en abolir la moneda física, el billete, las monedas, y que todo se pague con tarjeta, de manera que todo esté dentro del sistema financiero formal del país. Eso indudablemente tiene un reclamo, un llamado a las instituciones financieras sobre su responsabilidad social y la responsabilidad que adquieren frente al país también no solamente en el mundo del control, en el mundo, digamos, de la fiscalización del gasto de las personas, sino que tiene que ver también en su responsabilidad frente a los distintos sectores. Y de qué manera el Estado, al tener mayores ingresos, porque eso al Estado le genera mayores ingresos, eso al Estado le genera un sistema muy robusto de control, pero también de captación de dineros, de fortalecer la parte fiscal, como el Estado tendría que con eso enfocarse mucho más en la búsqueda de soluciones a sectores que viven en condiciones de exclusión social. Bueno, y hablando de todo un poquito también, ¿le gusta el fútbol? A mí el fútbol me ha parecido siempre una pasión muy interesante y he seguido en gran parte lo que es todos estos temas del fútbol. ¿Cuáles son sus candidatos para ganar el Mundial? Esa es una buena pregunta, porque bueno, este año tuvimos sorpresas muy grandes en las eliminatorias, quedaron por fuera equipos muy fuertes que tienen una gran capacidad. Pues uno siempre piensa que Alemania es un equipo supremamente fuerte, que habría opciones, digamos, en varias partes, pero yo más que irme por ahí, yo diría, la gran aspiración mía, el gran sueño mío es que Colombia realmente logre avanzar y llegar a un buen posicionamiento. Tenemos un equipo tal vez de los mejores que hemos tenido históricamente. Colombia hace mucho rato no participaba en un mundial con toda esta fortaleza que tenemos hoy. Hay un grupo de jugadores reconocidos internacionalmente, con mucho renombre. Tenemos un director técnico también que ha mostrado mucha habilidad. O sea, yo lo que quisiera es ver a Colombia avanzar muchísimo en este mundial para posicionarse como un equipo bien reconocido y fuerte. Pensar en ganar el mundial, no sé, pero por lo menos entendemos que un equipo que podría posicionarse muy bien. ¿Ayuda mucho al estado anímico del país el tema del fútbol y ver a las elecciones? Es una cosa que gusta mucho. Hasta el Papa sacó un documento sobre el deporte. Sí, levanta realmente como el sentido de pertenencia. Ahí hay un desafío, Padre Ramón, y es esto, y eso me lleva a unas reflexiones. Muy bueno lo que tenemos con el fútbol, es muy positivo, da mucha como sentido de pertenencia, de arraigo, pero nos queda el cuestionamiento: nosotros somos una nación construida solamente en torno al fútbol. ¿Cuáles son los otros valores que le dan identidad a esta nación? ¿Cuáles son las otras pasiones que nos vuelven colombianos y colombianas? Es decir, el gran desafío es que casi que lo que nos une es la selección de fútbol, pero ¿qué más nos une? Esa es como la gran pregunta, el gran desafío que nos lanza a nosotros este mundial, y ahora que comenzamos con unas elecciones presidenciales. Pero ese desafío es complejo y es un gran cuestionamiento que obviamente necesitará mucho estudio, pero casi uno se atrevería a decir que en este momento solo el fútbol nos une y nos hace pensar algo distinto como nación. Pues estamos en un país altamente dividido y polarizado, pues en un país con una situación muy difícil de resolver.
Y volvemos a lo que decíamos al comienzo. El próximo gobierno tendrá, pasadas estas elecciones, que hacer un esfuerzo enorme en el campo de la reconciliación. Eso es lo que les he dicho. El futuro hay que mirarlo en clave de reconciliación. Tenemos que construir un país que sea capaz de reencontrarse, que sea capaz de escucharse, que sea capaz de dialogar, un país que sea capaz de abrir la posibilidad de escuchar a los demás y de concertar y de crear grandes valores y grandes ideales comunes. El fútbol nos da una lección, pero no puede ser un país cuyo valor central, único referente que aglutine ese fútbol. Hay que construir, hay que reconstruir esos conectores que hacen que un país realmente se construya como nación, identificada con unas grandes metas y con un proyecto común. Nos falta un proyecto común. Tenemos un proyecto común en el fútbol, pero nos falta un proyecto común en la vida nacional. Eso del proyecto común requerirá serias reflexiones y serias apuestas de parte de todos. Sí, finalmente es como el contenido de hablar de reconciliación, porque siempre la reconciliación es una tarea compleja, difícil, es una tarea que requiere muchos esfuerzos, que requiere voluntades. Y porque esas voluntades tienen que llevar a que nos despojemos de muchas cosas a las que hemos estado atados por intereses particulares para comenzar a mirar un norte común, a mirar ese norte al cual queremos apostarle. La reconciliación es algo que parte de decisiones personales, indudablemente decisiones muy radicales, pero hay que fundamentarlo en el corazón de toda la gente para que abra la posibilidad de construir para el futuro y para el presente una nación mucho más compacta, en la cual hay diferencias, pero hay grandes apuestas comunes. Monseñor Héctor Fabio, muchas gracias por estar con nosotros, con los cristovientes, muchas herramientas importantes para dialogar. Bien sabe usted que el canal Cristovisión es su casa. Muchas gracias, Padre Ramón. Muchas gracias. A ustedes, queridos cristovientes, gracias por estar con nosotros. Sigan en la programación del canal Cristovisión. Faro en la noche.